Kylian Mbappé, la gran estrella de este mundial, máximo goleador del torneo con 8 goles en 6 partidos y líder de una selección francesa que ya se encuentra entre las 4 mejores del mundo, ha terminado entrando de lleno en la enorme polémica provocada por la eliminación de México frente a Inglaterra. Y atención, porque lo que se está comentando alrededor del delantero francés no ha dejado indiferente a nadie. Mientras Inglaterra celebra su clasificación, y una selección que pese a cometer errores nunca dejó de creer que podía cambiar la historia. Sin embargo, en los momentos más importantes del partido, varias decisiones del colegiado generaron dudas. Decisiones que, vistas una y otra vez en las repeticiones, continúan dividiendo al mundo del fútbol. Mientras algunos consideran que el árbitro actuó correctamente y que México debe asumir sus errores, otros creen que el criterio utilizado no fue el mismo para ambos equipos. Y esa es la gran cuestión que está incendiando las redes sociales. ¿Fue México eliminado únicamente por sus propios fallos? ¿O el árbitro terminó influyendo directamente en el resultado? Mbappé conoce perfectamente ese tipo de situaciones. Sabe que en un partido de eliminación directa cada detalle pesa muchísimo más. Una tarjeta puede cambiar la manera de defender de un jugador. Una falta no señalada puede iniciar un contraataque peligroso. Una interrupción puede romper por completo el ritmo del equipo que está atacando. Y una decisión tomada en apenas unos segundos puede dejar fuera del mundial a todo un país. Eso es lo que millones de mexicanos sienten que ocurrió frente a Inglaterra. No están diciendo que México realizara un partido perfecto. No están afirmando que Inglaterra no tuviera méritos. Lo que están reclamando es que se analicen las jugadas decisivas con la misma dureza con la que se están analizando los errores de los futbolistas mexicanos, porque es muy fácil señalar al defensa que perdió una marca. Es muy fácil criticar al delantero que desperdició una ocasión y también es muy fácil culpar al entrenador cuando el resultado final no acompaña. Pero ¿quién analiza al árbitro? ¿Quién explica sus decisiones? ¿Quién responde cuando un criterio cambia de una jugada a otra? Eso es precisamente lo que habría llamado la atención de Mbappé. El delantero francés habría quedado sorprendido por algunas acciones y especialmente por la forma en la que el árbitro gestionó los momentos de mayor tensión. Porque el problema no fue únicamente una jugada aislada, fue la sensación de que México tenía que luchar contra Inglaterra, contra el marcador, contra el reloj y contra una serie de decisiones que iban aumentando el nerviosismo de sus jugadores. Y cuando un equipo empieza a sentirse perjudicado, la concentración puede desaparecer. Los futbolistas protestan más, se precipitan, pierden energía discutiendo y terminan alejándose del plan que habían preparado antes del partido. Inglaterra supo aprovechar mejor esos momentos. México, en cambio, entró en una batalla emocional que terminó haciéndole mucho daño. Pero incluso así, la selección mexicana nunca bajó los brazos. Cuando parecía que Inglaterra podía cerrar definitivamente el encuentro, México reaccionó. El equipo adelantó sus líneas, comenzó a presionar con más intensidad y consiguió devolver la esperanza a una afición que no dejó de animar. El marcador se convirtió en un 3-2 y durante los últimos minutos Inglaterra sintió miedo. Miedo de perder una clasificación que parecía tener controlada, miedo de que México consiguiera una remontada que habría dado la vuelta al mundo y miedo de que el encuentro terminara convirtiéndose en una de las mayores sorpresas de todo el mundial. Fue entonces cuando cada interrupción comenzó a tener una importancia enorme, cada falta, cada saque de banda, cada pérdida de tiempo, cada decisión arbitral. El partido ya no se jugaba solamente con el balón, también se jugaba con los nervios, con la presión y con la capacidad del árbitro para mantener el control. Y muchos consideran que no consiguió hacerlo. La polémica aumentó después del pitido final. Los jugadores mexicanos se acercaron al colegiado. Algunos reclamaban explicaciones, otros simplemente mostraban una mezcla de tristeza, rabia e impotencia. Sabían que el mundial había terminado,
Sabían que no habría una segunda oportunidad. Y sabían que independientemente de lo que ocurriera después, el resultado ya no cambiaría. Pero la historia no terminó allí. Las imágenes comenzaron a circular por todo el mundo. Antiguos jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados empezaron a revisar cada acción y cuanto más se analizaba el encuentro, más preguntas aparecían. Ahí es donde el nombre de Mbappé se convirtió en uno de los grandes protagonistas, porque no estamos hablando de cualquier futbolista, estamos hablando de la estrella del Mundial, del jugador que está llevando a Francia hacia las semifinales y de una figura cuya opinión puede transformar una polémica nacional en un debate internacional. Pero ¿cuáles fueron exactamente las jugadas que habrían provocado la indignación del delantero francés? ¿Qué decisiones considera la afición mexicana que cambiaron el partido? ¿Y por qué algunas personas están reclamando que la FIFA revise seriamente la actuación del colegiado? En la segunda parte vamos a analizar una por una las acciones más polémicas del encuentro. Y atención, porque hay una jugada en concreto que podría haber cambiado completamente la historia de México en este mundial. Antes de continuar, suscríbete a Fútbol al Límite y activa la campana. Estamos comenzando este nuevo canal y tu apoyo es fundamental para poder seguir trayéndote todas las noticias, polémicas e historias que están marcando el mundial. Y ahora sí, vamos con la jugada que ha provocado la mayor indignación entre los aficionados mexicanos. Después del pitido final, el marcador ya no iba a cambiar. Inglaterra estaba clasificada, México decía adiós al Mundial, pero mientras los jugadores ingleses celebraban sobre el césped, al otro lado del estadio comenzaba un partido completamente diferente. El partido de la polémica. Porque apenas unos minutos después de terminar el encuentro, las redes sociales se llenaron de videos, repeticiones y fotografías de varias jugadas que para muchos aficionados mexicanos pudieron marcar el destino del partido. Y aquí aparece una pregunta que todavía divide al mundo del fútbol. ¿Realmente el arbitraje condicionó la eliminación de México o por el contrario, fue simplemente un partido en el que Inglaterra aprovechó mejor sus oportunidades? La realidad es que ambos equipos tuvieron momentos muy distintos durante los 90 minutos. Inglaterra comenzó mostrando por qué muchos la consideran una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo. Movía el balón con velocidad, presionaba arriba y obligaba continuamente a México a defender muy cerca de su propia área. Durante muchos minutos dio la sensación de que el conjunto inglés tenía el partido completamente bajo control, pero el fútbol tiene algo que lo hace diferente a cualquier otro deporte. Puede cambiar en cuestión de segundos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. México empezó a ganar confianza. Cada recuperación de balón aumentaba la intensidad del equipo. Cada llegada al área hacía creer a la afición que todavía era posible. Y cuanto más crecía México, mayor era también la tensión sobre el terreno de juego. Las protestas comenzaron a multiplicarse. Los jugadores discutían cada decisión. Las faltas se revisaban con lupa y el árbitro pasó de ser un espectador más a convertirse en uno de los protagonistas del encuentro. Hay quien sostiene que ese tipo de partidos son los más difíciles de dirigir, porque cada decisión puede cambiar el rumbo del campeonato. Un simple contacto dentro del área, una tarjeta mostrada en el momento equivocado o un criterio diferente entre dos acciones muy parecidas. Todo eso puede provocar que un partido se descontrole y precisamente ahí nace la polémica. Muchos aficionados mexicanos consideran que hubo varias acciones que merecían una revisión más profunda. Otros creen que el árbitro mantuvo el mismo criterio durante todo el encuentro y que la derrota debe explicarse únicamente por cuestiones futbolísticas. Como ocurre casi siempre en este tipo de partidos, las imágenes permiten diferentes interpretaciones y por eso el debate sigue completamente abierto. Lo que nadie puede discutir es que México nunca dejó de competir. Incluso cuando el marcador parecía ponerse muy cuesta arriba, el equipo encontró fuerzas para volver al partido. El segundo gol devolvió la esperanza. La presión aumentó. El estadio cambió completamente de ambiente. Inglaterra comenzó a defender mucho más cerca de su portería.
y durante varios minutos dio la sensación de que cualquier detalle podía cambiarlo todo. En ese momento, cada saque de banda, cada falta y cada decisión arbitral adquirieron una importancia enorme. No era un partido cualquiera, era una eliminatoria del Mundial. Y cuando el margen es de un solo gol, cualquier decisión termina analizándose durante días. Por eso, tras el encuentro, miles de aficionados comenzaron a revisar las jugadas una por una. No buscaban excusas, buscaban respuestas. Querían entender por qué algunas acciones se resolvieron de una manera y otras de otra. Ese debate sigue vivo. Y mientras unos defienden que Inglaterra fue justa vencedora, otros sostienen que México mereció al menos llegar con más opciones hasta el último instante. Lo más llamativo es que la conversación ya no gira únicamente alrededor del resultado, ahora gira alrededor de la gestión arbitral, de la presión que supone dirigir un partido de este nivel y de cómo una sola decisión puede cambiar el recuerdo de todo un mundial. Pero todavía queda una cuestión por analizar, porque más allá del árbitro hubo varios momentos dentro del partido que también explican por qué México terminó marchándose a casa. Y algunos de ellos pasaron prácticamente desapercibidos durante la retransmisión. En la siguiente parte vamos a analizar esos detalles que pudieron decidir la eliminatoria y que muy pocos aficionados han comentado. Hasta ahora hemos hablado de la polémica arbitral, de las jugadas que siguen dividiendo a los aficionados y del enorme debate que se ha generado después de la eliminación de México. Pero si queremos entender realmente qué ocurrió aquella noche, hay que mirar también hacia otro lado. Porque el árbitro puede influir en un partido, pero nunca juega los 90 minutos. Y eso significa que México también tuvo momentos en los que pudo cambiar completamente la historia. De hecho, varios analistas coinciden en una idea: la selección mexicana nunca dejó de competir, nunca bajó los brazos, pero cometió pequeños errores que frente a una selección del nivel de Inglaterra terminan costando muy caros. Y ahí es donde aparece una de las grandes diferencias entre las selecciones que aspiran a levantar la Copa del Mundo y aquellas que todavía buscan dar el último paso. Los favoritos no necesitan dominar todo el partido. Les basta con aprovechar los momentos importantes. Inglaterra hizo exactamente eso. No fue un encuentro perfecto. También sufrió, también cometió errores. También pasó por momentos de mucha incertidumbre. Pero cuando tuvo la oportunidad de golpear, lo hizo. México, en cambio, necesitó mucho más esfuerzo para generar peligro. Cada llegada al área requería una enorme elaboración. Cada recuperación suponía recorrer muchos metros. Y aún así, el equipo consiguió mantenerse con vida hasta el tramo final. Eso demuestra el carácter de una selección que nunca dejó de creer. Sin embargo, hay un aspecto del que se está hablando muy poco: la gestión emocional del partido. Cuando un encuentro entra en una dinámica de protestas constantes, discusiones y tensión, el desgaste mental comienza a ser tan importante como el físico. Los jugadores empiezan a perder concentración, se precipitan, protestan más de la cuenta y, sin darse cuenta, dejan de pensar únicamente en el balón. Eso puede marcar diferencias enormes en una eliminatoria del Mundial. Mientras Inglaterra intentaba mantener la calma, México vivía cada decisión con una intensidad enorme. Era lógico, el tiempo se agotaba, el marcador no acompañaba y cualquier acción podía ser la última oportunidad para seguir soñando. Esa presión fue aumentando minuto a minuto. El público empujaba, el banquillo no dejaba de dar instrucciones, los jugadores buscaban acelerar cada jugada y el partido entró en una fase completamente distinta. Ya no se trataba solo de jugar mejor, se trataba de resistir psicológicamente. Ahí Inglaterra mostró mucha experiencia. El equipo supo enfriar el ritmo cuando le interesaba, protegió el balón, ganó segundos importantes y obligó a México a correr detrás de la pelota en momentos decisivos. Eso también forma parte del fútbol.
Y muchas veces pasa desapercibido porque los aficionados recuerdan los goles, recuerdan las jugadas polémicas, pero olvidan esos pequeños detalles que poco a poco inclinan el partido hacia un lado. Otro aspecto importante fue la eficacia. En este tipo de torneos no suele ganar quien más ocasiones crea, suele ganar quien mejor aprovecha las que tiene. Y ahí Inglaterra volvió a demostrar por qué es una de las selecciones más competitivas del campeonato. México generó ilusión, generó ocasiones, consiguió meter miedo, pero necesitó demasiado para convertir cada oportunidad en gol. Y cuando enfrente tienes una selección con tanto talento ofensivo, cualquier error termina castigándose. Eso no significa que México hiciera un mal mundial. Al contrario, muchos aficionados consideran que esta selección recuperó una identidad competitiva que durante años parecía haberse perdido. Volvió a transmitir orgullo, volvió a competir contra rivales de primer nivel y sobre todo volvió a ilusionar a una afición que nunca dejó de creer. Por eso esta eliminación duele tanto, porque la sensación es que México estuvo cerca, muy cerca. No hablamos de una goleada, no hablamos de un partido sin opciones. Hablamos de una eliminatoria que se decidió por detalles. Y precisamente cuando un partido se decide por detalles es normal que aparezcan debates sobre el arbitraje, sobre las decisiones tácticas y sobre las oportunidades desperdiciadas. La gran pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá a partir de este momento? ¿Servirá esta experiencia para construir una selección todavía más fuerte de cara a los próximos torneos? ¿O quedará como otra oportunidad perdida? Lo que parece evidente es que la conversación todavía no ha terminado. Porque mientras unos siguen analizando el partido, otros ya están pendientes de todo lo que ha ocurrido después del pitido final. Y es precisamente ahí donde aparecen las reacciones que más están dando de qué hablar. En la última parte veremos cómo ha reaccionado el mundo del fútbol tras esta eliminación, qué opiniones han dominado el debate y cuál puede ser el legado que deja este partido para México y para el resto del torneo. Han pasado las horas. El partido ya forma parte de la historia de este mundial, pero la conversación está muy lejos de terminar, porque hay encuentros que se recuerdan únicamente por el resultado. Y después están esos partidos que permanecen durante años en la memoria de los aficionados por todo lo que ocurrió alrededor de ellos. Muchos creen que el México contra Inglaterra pertenece precisamente a esa segunda categoría, no porque fuera el mejor partido del campeonato, sino porque dejó una enorme cantidad de preguntas abiertas, preguntas sobre el arbitraje, sobre las decisiones que marcaron el encuentro, sobre los pequeños detalles que terminaron inclinando la balanza y también sobre el futuro de la selección mexicana. Porque dejando a un lado la polémica, hay una realidad que muy pocos pueden negar. México volvió a competir, volvió a plantar cara a una de las selecciones más fuertes del torneo y durante muchos momentos hizo creer a millones de aficionados que la remontada era posible. Eso, hace no demasiado tiempo, parecía impensable. Durante años, una parte importante de la afición criticó la falta de personalidad del equipo en los grandes escenarios. Se hablaba de miedo, de falta de carácter, de una selección que se quedaba siempre a medio camino. Sin embargo, en este mundial la imagen fue diferente. México cayó eliminado, sí, pero cayó luchando, cayó obligando a Inglaterra a sufrir y cayó dejando la sensación de que la distancia entre ambas selecciones ya no es tan grande como muchos pensaban. Esa quizás sea la noticia más importante de todas, porque los mundiales no solo sirven para conocer al campeón, también sirven para medir el crecimiento de cada selección. Y México ha demostrado que puede competir de tú a tú con cualquiera cuando mantiene la intensidad durante los 90 minutos. Ahora llega el momento más complicado, analizar los errores, corregir lo que no funcionó y aprovechar todo lo bueno que también dejó este campeonato, porque quedarse únicamente con la polémica arbitral sería un error. Tan equivocado sería afirmar que el árbitro decidió por completo la eliminatoria como ignorar que algunas decisiones generaron un enorme debate entre aficionados y analistas. Las dos cosas pueden convivir. México tuvo momentos brillantes, también cometió errores
Inglaterra supo aprovechar mejor determinadas situaciones y el arbitraje quedó bajo el foco por varias acciones que seguirán analizándose durante mucho tiempo. Eso forma parte del fútbol y probablemente seguirá ocurriendo mientras este deporte despierte tanta pasión en millones de personas. Mientras tanto, Francia continúa su camino y Kylian Mbappé sigue demostrando por qué muchos lo consideran el mejor futbolista del planeta en estos momentos. Su rendimiento está siendo espectacular, sus números hablan por sí solos. Y cada vez que salta al terreno de juego, vuelve a demostrar que aparece cuando más lo necesita su selección. Precisamente por eso, cualquier comentario o reacción relacionada con una figura de su nivel genera tanta repercusión. Cuando uno de los mejores jugadores del mundo se convierte en tema de conversación alrededor de una polémica del mundial, el interés se dispara. Pero, más allá de nombres concretos, la verdadera protagonista de estos últimos días ha sido la enorme discusión que ha provocado la eliminación de México. Una discusión que ha cruzado fronteras, que ha llenado las redes sociales de opiniones y que demuestra una vez más la enorme pasión que despierta el fútbol. Ahora será el tiempo quien coloque este partido en su sitio. Quizá dentro de unos meses se recuerde únicamente el marcador, o quizá pase a la historia como uno de esos encuentros que siguen generando debate muchos años después. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que este mundial todavía tiene muchas historias por escribir. Quedan eliminatorias espectaculares, quedan grandes favoritos, quedan sorpresas y quedan jugadores llamados a marcar una época. Nosotros estaremos aquí para contarte absolutamente todo lo que ocurra. Pero ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Inglaterra fue una justa vencedora? ¿Piensas que México mereció mucho más? ¿O consideras que la polémica arbitral ha eclipsado el análisis deportivo de un partido que se decidió por pequeños detalles? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Leemos absolutamente todos. Y si te ha gustado este análisis, recuerda dejar tu like, suscribirte a Fútbol al Límite y activar la campana. Estamos empezando este proyecto con una idea muy clara: traer cada día la mejor actualidad, las grandes historias, las polémicas y los momentos más importantes del fútbol mundial. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.